Buena gente, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast, hoy lo estamos adelantando, se va a estrenar el sábado, así que si están viendo esto, probablemente haya salido todo bien, lo hayamos grabado y bueno, lo estén mirando el podcast de hoy. Si ven esto, probablemente estoy muerto. Está tirado en alguna esquina de Córdoba, alcoholizado y bueno, ya no se encuentra entre nosotros. Lo grabamos hoy porque el sábado esta noche me voy de viaje a Córdoba, así que bueno, no quedó otra. Tema de hoy, descanso, alimentación y suplementación. Desde mi punto de vista lo pongo en ese orden porque todo lo que está por fuera del entrenamiento, conocido como el famoso entrenamiento invisible, desde mi punto de vista empezaría por el descanso, luego la alimentación y luego la suplementación. No sé si vos estás de acuerdo con ese orden. Completamente, sobre todo el descanso el primero. Porque creo yo que vos te puedes alimentar todo lo bien que quieras, podés entrenar todo lo bien que quieras, pero si no dormís, no descansás, no vas a aprovechar todos esos nutrientes de la alimentación y todos esos beneficios, todo ese efecto catabólico que producís con el entrenamiento para hacerlo anabólico cuando vos estás descansando. Sí, y cuando hablan de cómo puedo acelerar mi proceso de recuperación, descansando. Porque algunos quieren hacer cosas mágicas y hay cosas que las requiere el tiempo de descanso, nada más que eso. Ponerle unas buenas condiciones a todo el organismo para que pueda arrancar los procesos de recuperación correspondientes a cada cosa, ¿no? Así que, número 1, el descanso. Perfecto. Vamos a hablar del descanso en general, vamos a hablar también del descanso de entrenamiento, descanso entre series. Para empezar a hablar del descanso de manera general, bueno, justamente esto que estamos hablando del sueño, entre 8, 7, hay gente que te puede decir rindo con 6 horas de sueño por día, bueno, hasta ahí, menos de eso te diría que no, porque ya no solamente estamos poniendo en riesgo no mejorar con el entrenamiento, sino que también estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces, ¿qué efectos negativos puede tener no descansar como corresponde? Muchas veces les habrá pasado que a lo mejor un día estamos en el famoso pasado de vueltas, que si bueno, tengo que rendir un examen, tengo que ir a laburar, dormí 4 o 5 horas, no dormí y me siento espectacular, me clavé un Monster, un café, lo que sea y estoy al palo. Ahora, si la situación la mantenemos sostenida en el tiempo, me pongo ligeramente técnico para hablar de algunos conceptos. Hay una hormona que se llama cortisol, que lo que hace es cuando nosotros a la mañana tengamos mucha adrenalina, nos podamos levantar de la cama. Muchas veces se dice el cortisol me inflama, el cortisol me hace mal, estoy gordo porque tengo el cortisol alto. Y no, justamente lo que hace el cortisol es desinflamar nuestro cuerpo y permitirnos elevar esa adrenalina a la mañana y que podamos hacer frente a todas esas situaciones del día. Ahora, el problema es cuando yo expongo el cuerpo continuamente a elevar de manera crónica los niveles de cortisol, se produce un agotamiento. Nuestras glándulas que están en los riñones adrenales dejan de producir una serie de hormonas y se produce ese agotamiento del cortisol. Y ahí se produce un montón de problemas como puede ser pérdida de líbido, bajada de testosterona en hombres, de estrógenos en mujeres, y si uno sigue manteniendo esta situación en el tiempo, puede inclusive hasta caer una depresión generada por esta falta, esta privación de sueño. Bien. Y que normalmente esto no es cosa de un día, de 2 días. Exactamente. He mantenido durante meses que descanso mal, me alimento mal y después, por ejemplo, eso nos lleva a lesiones. Exactamente. Cuando yo llegué a esa situación de estrés crónico, producto de privarme el sueño durante varias semanas, meses, inclusive durante años, llega un momento que el cuerpo mismo te dice basta, y ahí aparece esa lesión, ahí aparece ese problema de estrés, que después en un momento puede llegar a aparecer que es una depresión, no sé qué tengo, como menos y cada vez pierdo menos peso, entreno y no mejoro, no tengo foco cognitivo, no tengo las ideas claras. Entonces bueno, es un proceso de mantener esta situación, no por un día que yo descanse bien, o no, si yo vengo haciendo las cosas bien, un día que haga las cosas mal tampoco, es producto de una manera continuada llevar de manera crónica. Llevándolo para mi lado, por ejemplo, cuando a veces me dicen, ¿por qué me lesioné? Y vos decís, qué sé yo a veces, porque a veces hay que saber si no sé. Y hay un montón de factores que siempre tratamos de hilarlo más fino con los factores controlables, como que son el descanso, la alimentación, los procesos de recuperación, pero a veces no se puede y no son una sola cosa. A veces hay un factor más determinante, como capaz que si venís 3 meses en los que estás durmiendo menos de 6 horas diarias, y puede ser un factor importantísimo a la hora de lesiones. Entonces, tanto eso como la alimentación son factores que se tienen re poco en cuenta y te dicen, no, pasa que hice mal este ejercicio o pasó tal cosa, y en realidad hay que venir pasadísimo de vuelta. Sí, yo veo mucha gente que el descanso lo veo como un lujo, ¿viste? Le digo, bueno, ¿qué cuánto horas están durmiendo por día? 5, ¿viste? A veces
Y le digo, deberíamos dormir un poquito más. Y se te ríen, como que le está diciendo un lujo, no sé, que se siente a comer caviar sentado en su jacuzzi. No, son horas que no deberían ser negociables. Horas que tenés que dormir. O que te dicen, sí, más adelante ya veré. Y vos decís, Y la salud es ahora. pasan 6 meses, ¿y cómo 6 meses estuviste así, pasado de vuelta y durmiendo Y es una persona de 30, 40 años que parece que aparenta 20 años más de lo que tiene. Sí, y obviamente que nos pasa a todos, me ha pasado a mí, te ha pasado a vos, porque a veces no te das cuenta por la vorágine. Pero sí, eso de que es como, y ya veré, viste, como si en algún momento descanso, porque yo quiero seguir mejorando, viste. Hay gente que inclusive, no sé si habrá visto, que se privan horas de sueño en el afán de ser más productivo en alguna tarea. Yo en algún momento lo he hecho, a conciencia de que era un periodo, podríamos decir, relativamente en el tiempo, que sabía que empezaba y se terminaba. Por ejemplo, decir, bueno, un día tengo que quedarme estudiando hasta tarde, bueno, voy a ver si duermo 4 horas, no duermo. Lo haces 1 o 2 veces. Hay gente que está crónicamente haciendo eso todo el tiempo, entonces piensa que por dormir menos se lo saca de encima y va a rendir más en su trabajo. Mira, a mí me pasó anoche, yo hoy me voy de viaje, tengo que hacer 1000 cosas, tengo que ir a comprar cosas, preparar la valija, grabar un podcast que me hice el espacio para poder hacerlo porque me gusta. Y bueno, estaba medio ansioso y me dormí medio tarde. Pero bueno, hoy a la noche en el viaje voy a agarrar y me voy a dormir. No hay que hacer un día, como estamos diciendo. Por eso, ahí va, pero no pasa más de esto. Y siempre, bueno, lo más que se pueda, a veces que no se puede y se necesita ayuda. Pero sí, se ve como un lujo a ver más tarde si lo hago, y a veces con eso, con el afán de una tarea, o hasta a veces si lo hablamos a lo deportivo, quiero mejorar mi rendimiento. Entonces, no, yo tengo que entrenar más y más. Y sí, dale, más, y en una semana te lesionaste. Y ese más se atrasa un mes, que tenés un mes de kinesiología, de rehabilitación, porque querías darle más. Y a veces más es descansar. El famoso más es menos, bueno, va por esos lados. Sí, bueno, llevándolo, como decía antes, a lo que hacemos nosotros, tanto un proceso de rehabilitación o de entrenamiento, uno tiene que dar una carga. Conocemos el proceso de supercompensación, en este canal lo hemos explicado 1000 veces, donde yo aplico una carga, cantidad de series, repeticiones, volumen corriendo, aplico un descanso y luego cuando descanso mejoro, no estoy en el mismo punto donde había arrancado. Eso es sencillamente la supercompensación, poder superar mis umbrales donde yo estaba a raíz de un entrenamiento, un buen descanso y una recuperación. Ahora, si yo quito el factor descanso, estoy en un constante proceso de sobreentrenamiento. Entonces yo escuchaba a un youtuber que dice muchas veces, no existe tanto el sobreentrenamiento, sino que más el subdescanso y la subalimentación, que sí, también podemos entrenar un montón, pero muchas veces se ve más esto que estaba diciendo vos recién, que no descansamos y no comemos lo suficiente. Para mí, porque digamos, es tan invisible ese factor, o no es tan acá en el gimnasio, que es el que menos se tiene en cuenta, y te dicen, para recuperarte, y tomate este super, hiper, mega suplemento que te va a mejorar. Y para descansar tenés que descansar, no tenés que tomar nada para descansar. Puede ayudar un suplemento, que lo vamos al final, es el último tema del podcast, pero no debe ser lo principal. Claro, pero no va a reemplazar nunca el descanso. No, por eso la palabra suplemento, me suplementa, porque capaz que, como decíamos, una temporada y capaz que estoy durmiendo media horita, 1 horita menos por día, y lo necesito y me ayuda a tener energía, pero nunca lo va a reemplazar. No es que hoy me tomo el suplemento, así que mañana duermo 3 horitas y le doy. No, es esencial. Yo ayer hablaba con unas alumnas que decían, lamentablemente el cuerpo humano funciona así. Estaría buenísimo decir, bueno, de 24 horas en el día que tenemos, si 8 tengo que dormir o 6, como habíamos dicho, reduciendo en el mínimo, me pudiera sacar esas 6 horas encima y poder aprovechar en ser más productivo, estaría espectacular. Pero lamentablemente el cuerpo humano funciona así y hay que hacerlo, como lo mismo que entrenar. Tenemos que entrenar un día intenso, tener un día de recuperación y volver a intentarlo. Si yo constantemente estoy entrenando de una manera intensa, el cuerpo tampoco va a poder hacer. Yo pienso lo mismo, pero bueno, también son las condiciones que hay, y vayan a saber, si fuera distinto, en realidad necesitamos menos horas de sueño, estaría lleno de gente pasada de vuelta, porque saben que se descansa menos y entrenarían 50 horas al día, más o menos. También, todo el cuerpo está diseñado por algo. Son las condiciones que tenemos y son las que hay que respetar, y así, no hay que mucha vuelta que darle. Tal cual. Entonces bueno, así para finalizar el tema del descanso de manera general, les diría, tratar de a cierta hora de la noche apagar las luces, todo lo que son de celulares, televisores, que yo 10 y media de la noche más tardar, acostarse en la cama, tratar de leer un libro, no tomar tanta agua ya sobre la hora que me voy a acostar, es decir, generar el entorno para que a mí me facilite y mi cuerpo sepa, porque no dejamos de ser un animal de costumbre. Si yo sé que tengo una cierta rutina, como cuando voy a entrenar, mi cuerpo ya sé que estoy merendando, ya sé que voy al baño, ya sé que entro en calor, mi cuerpo va tomando conciencia que voy a entrar. Y yo voy acomodando todo el entorno para poder descansar, mi cuerpo va a acostumbrarse. Lógicamente, la primera noche te va a acostar a las 10,
y va a estar con la voz así, no va a estar acostumbrado. Pero si voy ajustando el cuerpo a la rutina, voy progresivamente ajustando la hora que me levanto, cómo me levanto, la hora que meto cafeína y todos estos factores, voy a poder hacer mucho más eficiente ese descanso. Otra cosa que me ha pasado bastante con entrenar o rehabilitar gente que labura con horarios rotativos, jodido la verdad. Estuve en Es su que lugar. no pueden tener ese hábito que estoy mencionando Sí, ahora. pero me ha pasado mucho esto que, por ejemplo, salen a las 6 de la mañana del trabajo, de la empresa, de la fábrica, vine directo y no dormí. Yo prefiero que vayan a dormir, que respeten sus horarios de descanso que tienen habituales, aunque sea corrido, que duermen otras horas, ¿no? Y que después vengan a entrenar. Y que se tomen un buen desayuno, un buen almuerzo, porque no sabemos si justo ese día que laburaste 12 horas, son las 6 de la mañana y dijiste, bueno, las tiro una horita, vengo a las 8 al gimnasio, y después acá te agarrás. Cuando pasa eso, muchas veces a mí que me llegan y me plantean la situación, dicho en criollo, se me llena el culo de preguntas. ¿Por qué? Porque tengo una persona que está al borde, o a veces me ha pasado, que ya no tengo ni la lesión, que estallan, que lloran emocionalmente, que lloran y no saben qué tienen. Casi, no tengo un ataque de ansiedad, pero por ahí anda la situación. Y es por eso, entonces vos estás jugando con una persona que vos sabés que le tenés que dar una carga de entrenamiento, que su cuerpo tiene que estar física y psíquicamente preparado, y no sabés qué hacer, porque a la mínima carga que me pasa un poquito, esta persona me detona, y detonan, por eso justo que vos estás diciendo. Sí. Y se nota aparte, porque vos lo ves, rinde menos. La cara, cara, che, vos todo. descansaste bien y te dicen, y no, la verdad que no. Entonces, yo una vez, no era por eso, era algo similar, pero me ha pasado decir, para tu casa. Y bien, con respeto y que entienda. ¿Cómo hacerlo por qué. para que te lo tome bien? No, y me lo tomó con la mejor, pero porque ella era una chica, se daba cuenta que no podía, entonces a veces el mejor entreno y la Es un buen descanso, tal cual. no es meter más kilos. Y si la persona lo entiende, mejor todavía. Y si no, bueno, uno intenta hacerlo mejor para la salud de la persona, no para el rendimiento, porque van también de la mano. Sí, rendimiento y salud, es así. Si no tenés una salud, no vas a tener un buen rendimiento, tanto para persona a pie como para persona de alto rendimiento. Después hablamos si a partir del alto rendimiento deja de ser salud, pero en cierto punto son complementarios. Si no tenés una buena salud, no vas a tener un buen rendimiento. Tal cual. Bueno, terminamos de hablar del descanso de manera general, yo creo que quedó claro. Como siempre, cualquier duda sobre cualquier tema lo pueden dejar acá abajo, lo seguiremos ampliando en otros episodios. Ahora estaría bueno hablar de, como me habías planteado también, de decir, bueno, descanso entre series dentro del mismo entrenamiento. Todo el tema del RIR, no sé qué entrenamiento de pesas, bueno. No hay nada tan específico sobre eso. Se estudia un montonazo, porque todo el mundo quiere saber cuánto me conviene descansar entre series, de menos o de más, para tener mejor rendimiento. Pero bueno, hay cosas todavía bastantes en estudio, que tienen un estudio de una cosa y el otro de otro contrario. Yo creo, igual, más opinión personal, va más esto por este lado, que mientras sea un descanso óptimo, que yo me sienta para la siguiente serie dar el mejor rendimiento mío, me alcanza. ¿Entre cuánto se estipula, más poniéndolo con números eso? Normalmente entre 1 minuto y 5 minutos, pero depende de un montón de factores. Principalmente de la intensidad, creo yo. Sí, pero también depende de cuánto tiempo hace que entrenar. ¿Sabés poner una buena intensidad para que requiera 5 minutos de descanso en ejercicio? Hay gente que charlábamos la otra vez que a lo mejor no te digo 30, en 15 segundos se está haciendo otra serie. O te le da 4 deditas en las 40 seguidas. Entonces, ¿cuál es el mejor tiempo? Varía un montón. Lamentablemente, tanto los kines o a veces los profes, las respuestas son depende. O sí, si podés especificárselo a esa persona, está bárbaro. Pero es verdad, porque un adulto mayor que arrancó hace poquito, vos le podés hacer el circuito, que yo lo hago cuando voy a las casas de los domicilios de los adultos mayores, todos los ejercicios, porque la intensidad de ellos es media baja. Entonces hacen porque los 4 ejercicios. Tampoco pueden trabajar, ni tienen esos umbrales para llevar a su cuerpo esa intensidad. No tienen la capacidad para darle más intensidad al ejercicio. Está perfecto, entonces hacemos 4 ejercicios corridos. Uno de pierna, uno de brazo, otro de pierna y uno de zona media. Y ahí recién ellos dicen, che, me cansé. Y descansamos 2 minutitos. Y volvemos a repetir. Ahora, vos me decís, una persona joven, entrenada, que viene al gimnasio hace ya un año, yo por ejemplo a veces necesito tomarme 3 minutos, 4, y hasta a veces es un factor psicológico, necesito recuperarme bien para estar al 100%, para hacer serie, para darlo todo. Porque capaz que muscularmente ya estoy, pero psicológicamente estoy medio agotado. Entonces necesito darme un minutito más para recuperarme, tomar aire
y darle una buena intensidad al ejercicio. Entonces va por eso. Ahora, si hablamos más de rango normal, en que recién arranca el gimnasio, viene más o menos entrenado, ¿no? Que ha hecho ejercicio una vez en su vida, con 1 minuto de descanso, 2 máximo, puede hacer tranquilamente descansos entre series, para mí. Bien, bueno, lo llevo yo a mi terreno, que bueno, si bien también trabajo en el gimnasio, lo que más me gusta, me apasiona y lo que más horas del día estoy, es con gente que trabaja para carreras de medio y larga distancia, 5.000, 10.000, media maratón y maratón. Cuando hacemos un trabajo de manera continua aeróbica, no hay descanso, no hay pausa continua. Ahora cuando lo llevamos a la serie, el método fraccionado intervalado, también tenemos un baremo de pausas. Estamos haciendo series de 1.000 metros, de 2.000, de 4.000, es decir, de 4 kilómetros. Hay un baremo que yo diría de pausa que va entre 1 minuto a 3 minutos, dependiendo, como decía recién antes, el tema de la intensidad. No lo mismo estar haciendo pasado 1 kilómetro a mi ritmo de 10K que pasado 1 kilómetro a mi ritmo de 5K. Las 5K van a ser más intensas. Y después el tipo de carrera que estoy preparando y el volumen que tenga la pasada. Lo mismo hacer 5 de 1 kilómetro con 1 minuto, 1 minuto y medio de recuperación, que hacer 4 pasadas de 4 kilómetros. Estamos hablando para preparar un maratón, como decíamos el otro día, que son 42 kilómetros. A lo mejor las pausas van a ir hasta 3 minutos. Entonces, dependiendo de la longitud y la distancia de la pasada que estoy corriendo y de la velocidad al ritmo que corra, va a variar entre 1 minuto a 3 minutos. Y bueno, también va a depender de la persona principiante. Tengo gente que empieza a hacer trote caminata, que a lo mejor va variando entre el terreno que hace, parte de trote a un ritmo moderado, por un tiempo de caminata, y esas pausas van a ser mucho más largas para poder volver a empezar otra vez el mismo trabajo. ¿Y cómo lo planificás a la hora de hacer una planificación, qué sé yo, de unas pasadas, bien específico, ¿no? Bien, primero antes de hablar de lo específico, yo te diría que vería el historial de la persona, porque un error muy común es: yo quiero correr 42 kilómetros, ¿cuánto tengo que hacer para correr 42 kilómetros? Y de mi punto de vista es más cuánto estás ahora y cuánto tenés que hacer para seguir mejorando. Entonces hay gente que a lo mejor viene con un volumen semanal de 30 kilómetros y quiere correr 42, que el volumen es de 60, muy mínimo, yo diría 70, más tirando a los 70, y no puede pasar de 30 a 70 de golpe. Entonces yo prefiero basarme en el volumen que está la persona de 30, pasar por 35, 40, ver como decíamos el otro día cuando tiene una lesión, cómo asimila ese entrenamiento, si tiene dolores, si tiene molestias, si me da lo que hay para seguir avanzando y poder llegar a esos volúmenes. Entonces bueno, ¿cuál era la pregunta que me había hecho, perdón? ¿Cómo los planificás, los descansos Bien, entre como te series? decía. Entonces bueno, primero vemos la persona en qué situación está y a partir de ahí empezamos a planificarlo. Vamos a poner un ejemplo concreto para que la gente entienda. Vamos a suponer que yo estoy corriendo los 10 kilómetros, ¿sí? En 50 minutos, que es a 5 minutos el kilómetro. Sí. Hay gente que a lo mejor por su capacidad yo ya le voy a dar un volumen de hacer 10 pasadas de 1000, que no sería el caso, pero una persona que está corriendo en 50 minutos, con 4, 5, máximo 6 pasadas de 1 kilómetro, estamos diciendo, si corre 10 kilómetros, con hacer 6 pasadas de 1 kilómetro, ya tiene para mejorar a esa persona. Ritmo, le diría, bueno, si está corriendo en 50 minutos, 5 minutos de kilómetro, las puede hacer a 4.55, esas 6 o 5 pasadas de 1 kilómetro. Y las pausas, como estamos trabajando en un ritmo aeróbico, donde no queremos liberar ácido láctico, necesitamos una pausa larga, entre 1 minuto a 1 minuto y medio. Entonces sería el caso específico que planteo. Persona de 10 kilómetros, 5 o 6 pasadas de 1 kilómetro, minuto, minuto y medio de descanso, siempre y cuando estemos en un ritmo un pelín o casi cercano al que competimos en 10. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y a la hora de hacer, por ejemplo, unas pasadas más cortas o de mayor intensidad, ¿hasta cuándo podrías extenderlo? Y ahí depende si estamos trabajando en un rango dentro del umbral anaeróbico, que es el punto a partir del cual si yo me paso empiezo a liberar ácido láctico. Si es un trabajo para fondo, como digo, entre 1 minuto a 3 minutos vamos a estar bien, porque es el tiempo aproximado que el cuerpo tarda en volver a descender esos niveles de lactato, o más bien cuando hay presencia de oxígeno en volver a utilizarlos como forma de energía. No nos vamos a extender mucho sobre este tema, que está bueno, pero lo dejamos para más adelante. Muchas veces se hablaba del famoso lavado de lactato, y no, ya se ve que no se lava, sino que el cuerpo lo vuelve a utilizar en forma de energía, siempre y cuando haya oxígeno en el cuerpo. Entonces el proceso demora entre 1 minuto a 3 minutos. Ahora cambia totalmente si yo estoy haciendo una pasada para medio fondo, donde la intensidad es muy alta, cuando estamos hablando de todo lo que sería menos de 3 kilómetros, las pruebas de 1500, 800 metros, donde yo hago pasada a mucha intensidad, y ahí sí una pausa se me podría ir hasta 6 minutos, te diría. Largo. Sí. Perfecto. Te iba a preguntar justo por eso, de más intensidad, de medio fondo, no sé si ya llegando a velocidad, porque no creo que sea tanto tu área. No, pero bueno, entendiendo que un velocista tiene que trabajar sin fatiga, esos 6 minutos se podrían hasta un máximo de 10, te diría. Sí. Entre una pasada de 100 metros, por ejemplo. A ver, es raro, según lo que yo he visto, entrenamiento de velocista, que entrena mucha fuerza y entrena alta intensidad. Creo que una pasada, acá estoy hablando, no estoy totalmente seguro, pero bueno, leí un aproximado que trabajan
pasadas entre 30, 40 o hasta 60 metros. Muy rara vez hacen pasadas de 100 Bueno, metros. como vos fraccionás y haces menos Exactamente. volumen, ellos también. Pero si necesitan esa alta intensidad, casi te diría como un powerlifter, un halterófilo que trabaja mucha intensidad y sí, requieren descansos bien largos. Y que requieren tener no solo capacidad muscular, sino neuromuscular para poder ejercer esa nivel de al alta máximo esa exigencia que necesitas estar recuperado al 100. Mucho más de la exigencia que te genera tal vez hacer un aeróbico. Sí, por eso hablamos de esas pausas tan largas que son casi de recuperación completa. Bueno, con esto tocamos el descanso de manera general, el descanso en entrenamiento. Yo quería tocar el tema del descanso o tiempos de recuperación de los tejidos. Bien. Que no es lo mismo, cada tejido tiene su proceso de recuperación y de descanso diferente. Por ejemplo, en una patología tendinosa, lo que se habla aproximado son unas 72 horas, si no me equivoco, para recuperar y darle de vuelta un estímulo. ¿Sí? Entre 3 días, ¿sí? 2-3 días intermedios en la tendinopatía, y ahí se quita un poquito esto de una tendinopatía tiene que ir todos los días al kinesiólogo. Obviamente que varía muchísimo del estadio de la patología, si es muy agudo, si es crónico, el dolor, porque a veces que se le puede dar un estímulo diario pequeño, ¿no? Esto que hablábamos, la intensidad, como está en un estadio muy agudo en el que hay que darle estímulos cortos, se le puede dar todos los días. Pero hay veces que cuando ya estoy en una etapa de la tendinopatía más avanzada, que le puedo dar un estímulo fuerte, un ejercicio isotónico con carga externa pesada, el tiempo de recuperación para volver a dar un estímulo tiene que ser aproximado de 72 horas. Porque si no, no se llega a recuperar. Entonces cuando le quiero dar el mismo mayor estímulo, no se llega a recuperar el tendón. Pero diferente, un desgarro muscular. Que como sabemos, la musculatura se recupera mucho más rápido que lo que se puede recuperar un tendón. Aproximadamente se dice un desgarro, 21 días, ya puede estar volviendo a ejercer la competencia. Los tiempos de recuperación son otros y se les puede dar más estímulos a lo largo de una semana, que tal vez tenga menor intensidad, ¿no? No es que todos los días va a ser al máximo, pero se les puede dar más estímulos diarios a un músculo que a un tendón. Y después, bueno, si hablamos de los tiempos de recuperación de una fractura, que aproximadamente una inmovilización se deja promediando el mes, ¿sí? Los 30 días. Un poquito más, un poquito menos, porque los médicos ven con las placas cómo está ese proceso de nueva formación ósea. Pero bueno, en los 3 tejidos más importantes, músculo, tendón, hueso, esos serían los tiempos. Después ya por el lado ligamentario, esguinces, roturas de algún ligamento, rodilla, tobillo, varía mucho, depende del grado de intensidad de la lesión. Rupturas completas, rupturas parciales, pero lo bueno que tiene, por como lo veo yo, de todo lo que sea ligamentario, es que se les puede ir dando estímulos, aún así esté el tejido roto, se le puede dar estímulos leves para ir, como decíamos siempre, esto de adelantando el proceso de recuperación y no atrasarlo e inmovilizar. Entonces, por esos lados está muy bueno la recuperación de un esguince, que al otro día pueden estar caminando, haciendo bici, haciendo un ejercicio suave. Porque por más que necesite tiempo de recuperación para cicatrizar, a mediante cicatriza se le puede ir dando estímulos. Como a cualquiera, pero en los esguinces particularmente. Bien. Bueno, entiendo por qué está diciendo él, que entonces a lo mejor si tenemos un tendón lesionado, cada 3 días podríamos brindar un estímulo, a lo mejor puede ser 2 veces por semana. Si es algo muscular, regulando la intensidad puede ser todos o casi todos los días. Y también depende, por ejemplo, la recuperación muscular, como esto decía de los 21 días, el proceso de cicatrización, ¿cuánto estímulo le doy? ¿Sí? Al principio van a ser estímulos leves, la primera semana, segunda semana ya con mayor intensidad, carga externa, última semana ya ejercicio de velocidad, pliometría, fuerza de mayor intensidad, y eso de que varía del tiempo, que esos no se aceleran. ¿Sí? Esos 21 días que se dice no van a ser 15 porque vos tengas más ganas de que sean 15 y venga todos los días al kine o al gimnasio, como con la tendinopatía. Esos 72 horas no se aceleran. Sí, es un tiempo fisiológico que necesita el cuerpo. Los tiempos fisiológicos son los mismos para vos, para mí, para cualquiera que esté viendo este video. Diferentes son las etapas de un proceso de recuperación, como Porque ahí sí hablábamos. puede una persona ir un poco más rápido, un poco más lento. Claro,
porque va a depender de qué tan efectivo sea ese proceso, de De tu la adherencia de la edad, persona al tratamiento. adherencia, que esos son muchos factores, que ese es intentar acercarlo lo mayor a lo ideal, ¿no? Pero los de recuperación del tejido nunca van a variar, ni para mí ni para vos, aunque obviamente está la variación biológica de cada Sí, es como individuo. decíamos ante el sueño, por más que digamos, bueno, 8, mínimo 6, bueno, todas las personas de ahí no nos podemos mover, menos nadie va a Exactamente. sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Nunca van a ser menos. Puede variar 1, 2, 3, 4 días más, uno más que el resto, sí. Pero esos 21 días no van a ser nunca 2 días. Claro. Van a ser cercanos a los 21 días aproximadamente. Sí, sí. O 19, máximo 22, podríamos decir. Por ahí. Bueno, de mi parte, el descanso, yo creo que ya estaríamos, no sé si hay algo más que querés aportar. Hablamos del descanso de manera general, la importancia del sueño, lo que nos pasa si no descansamos bien. Hablamos del descanso en el entrenamiento, entre tantas series según lo que esté entrenando de fuerza en el gimnasio, según lo que esté entrenando de manera aeróbica de alta intensidad. Y él habló de los tiempos de recuperación según cada lesión, que es específico y hay que respetarlos para poder avanzar. Pasamos al siguiente tema que teníamos pensado, que es el tema de la nutrición. Hago una breve introducción y empezamos a charlar, a debatir. De mi punto de vista, si me dijeran, bueno, una buena alimentación, tanto para tener un buen rendimiento, para tener una buena salud, tanto como para tener una buena longevidad, es decir, durar muchos años, le diría lo primero, casi de manera rotunda, desterrar alimentos ultraprocesados. Ahora, que de vez en cuando con un amigo un fin de semana quieras comer una pizza, una hamburguesa, tomarte una cerveza con tu pareja, perfecto, ahora no es algo esencial que necesite el cuerpo humano. Sí se puede necesitar, te puedo crear un agente a nivel psicológico. Dice, bueno, yo el fin de semana y necesito desconectar un rato, tomar una cerveza. Ahora no es que el cuerpo no va a sobrevivir como las 8 o 6 horas de sueño si no tomo esa cerveza. Puede sobrevivir perfectamente. Entonces, punto número 1, le diría, ultraprocesados, dejarlo lo más posible afuera de nuestra dieta. Después, alimentación, le diría, garantizar una cantidad de proteína diaria, que hoy en día ya está estudiado que va de entre un mínimo de 0,8 hasta un máximo de 1,8 o 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Estaba poniendo un ejemplo muy sencillo. Si ponemos que un bife de 100 gramos de carne tiene, no sé, 10, 20 gramos de proteína. Bueno, más que después como unas lentejas y tienen tantos gramos de proteína. Voy sumando y al final del día tengo que estar entre 0,8 a 2 según el tipo de actividad que tenga. Eso tiene que estar garantizado sí o sí en cualquier persona. Después le diría también una cantidad mínima de grasas saludables, ¿está? Como puede ser la palta, el aceite de oliva, la nuez, etc. Una parte de fibra, ¿está? Comer lo suficiente vegetales como para tener mi tránsito intestinal que funcione de manera normal. Y a partir de ahí sí puede ir variando, como te dicen la gente, carbohidrato sí, carbohidrato no. De mi punto de vista va a ir, depende de la actividad que tengas. Vamos a suponer un termo o un mate, donde yo lo lleno hasta cierto punto. Cuando está lleno, si yo le sigo metiendo más, ¿qué va a hacer? Va a empezar a rebalsar. Con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Cuando yo como un carbohidrato se almacena en el músculo, en forma de glucógeno, y en el hígado. Cuando yo empiezo a moverme, la primera fuente de energía que va a obtener el cuerpo va a estar en ese glucógeno que va a pasar a la sangre en forma de glucosa. Si yo lo tengo vacío, lo lleno, lo vuelvo a bajar. Ahora, si yo, ¿qué pasa? Si yo lo tengo lleno, no hago ninguna actividad física y constantemente lo estoy llenando, empieza a rebalsar y se empieza a almacenar debajo de la piel en forma de grasa o a veces intramuscular, y ahí es donde empieza el periodo en la persona. Si esa grasa es en exceso y ya no tiene más lugar para almacenarse debajo de la piel, va a empezar a almacenarse en los órganos. Ahí aparece el hígado graso, pueden aparecer problemas en las arterias, puede aparecer problemas de Alzheimer, porque la grasa ya no se acumula en el cuerpo y empieza a acumularse en los órganos. Entonces, síntesis lo que estoy diciendo: cantidad diaria de proteína, cantidad diaria de grasa, cantidad de fibra, y vamos variando los hidratos según el nivel de desgaste energético que tengamos. Ahora, porque vos me estás hablando de nutrientes y no de alimentos. Que soy vegetariano, que soy celíaco, que soy cetogénico o que soy, no sé, una ardilla. Me hablaste de nutrientes, pero no de alimentos. ¿Puedo hacerlo con variabilidad de alimentos? O no, sí o sí hay uno que vos decís, hay que darle. Bien, ahí está buenísimo, me diste en la clave, porque hablamos de nutrientes, no hablamos de alimentos. Al cuerpo no le interesa si el hierro lo tengo de las lentejas, lo tengo de la carne, o a veces lo tengo de un suplemento. Al cuerpo le interesa cómo le dé la cantidad diaria de hierro que necesito. Entonces son más importantes los nutrientes que de qué alimento lo obtengo. Obviamente, como dijimos al principio, cuanto menos procesado esté ese alimento, cuanto más natural sea, y como digo, menos proceso de procesamiento, a la redundancia, tenga para llegar del plato a mi cuerpo, va a ser mejor. Pero entonces para mí es mucho más importante hablar de nutrientes que hablar de alimentos. No hay un alimento esencial por decir, bueno, a lo mejor el calcio. Si no lo tengo de la leche, lo tengo de las almendras, lo tengo de los vegetales hoja verde. Es decir, tengo varias alternativas. Desde mi punto de vista es más interesante el nutriente que el alimento.
O sea que si puedo calcular aproximadamente tener los requerimientos nutricionales de nutrientes, el pago gusto de los colores. Y está buenísimo por justamente eso que vos decís. Si soy vegetariano, si por X motivo no me gusta X alimento, ¿por qué me voy a tener que obligar a comer brócoli si no me gusta? Donde puedo comer remolacha, puedo comer espinaca, que son alimentos que más me gustan y a lo mejor me aportan lo mismo. Bueno, particularmente yo soy vegetariano ya de los, si no me equivoco, no sé si fueron los 13 o los 14 años. Tiempo de vegano. Soy vegetariano, yo hago nutrición basada en plantas, si bien no como únicamente vegetales, puedo aportar proteínas de huevo, eventualmente pescado. También tengo una alimentación basada en plantas, así que casi que estamos hablando del mismo idioma. Yo tengo una alimentación vegana, años que fui vegetariano, algunos años vegano, fue variando un poquito con los años, pero nunca salí de esas de los 13, 14 años. Deportista toda mi vida, a veces con mayor rendimiento o a veces más recreativo, pero digamos, nunca tuve una falencia nutricional. Sí, digamos que tus buenos o malos rendimientos no han sido en ocasión de la alimentación. Claro, y tampoco digo que mis buenos rendimientos vengan por ahí, porque pasa mucho como los que me dicen, pero soy vegetariano como hace deporte y no estás desnutrido, o por eso estás flaco, que tampoco tiene que ver, va a variar de los macronutrientes que coma, la cantidad de calorías que coma diarias, que he tenido aumentos de peso hasta 80, 80 y pico kilos. Si está en superávit calórico importante, lejos de la nutrición, todo lo contrario. Y a veces he estado abajo de los 70, siendo la misma alimentación, cambió la cantidad de... O el desgaste de energía que tenías y el nivel de estrés como hablábamos al principio y descanso. Como tampoco si me dicen, ¿qué lo hace por salud? No, lo hago por... ¿cómo que se dice? Por motivos éticos. Por motivos éticos, por los animales, pero no nutricionalmente. Como si me dicen, ¿puedo tener una alimentación sana siendo omnívoro? También, claramente. No lo compartiría del lado ético, pero lo respeto. Pero como decíamos antes, lo importante son los nutrientes, no de dónde venga el alimento. Así que para la gente que sea vegetariana, que quiera ser deportista y crea que no puede, aunque hoy en día ya creo que es un mito medio caído, porque hay un montón de deportistas vegetarianos, famosos o no famosos, así que quédense tranquilos que se puede tener un muy buen rendimiento, se puede aumentar la masa muscular, en el deporte que más te guste, puedes ser vegetariano o vegano. Y sobre todo importante esto de vegetarianismo, veganismo o como decía antes, nutrición basada en plantas. De cualquier persona la nutrición tiene que estar basada en planta, como decíamos, tenemos que garantizar un aporte de fibra, un aporte de proteína, un aporte de grasa saludable, el carbohidrato que va a variar según el desgaste que tengo. Lo único que varía o debería variar de una persona vegetariana, vegana, una persona omnívora que come de todo, es de dónde tiene la fuente de proteína. Porque si vamos a hablar un plato típico, comentar un nutricionista y decir, bueno, una porción de vegetales, una porción de carbohidrato, una porción de proteína, a lo mejor la persona vegana o vegetariana va a poner una legumbre, donde una persona que come carne va a poner un bife, un huevo, y después no va a haber mucha más diferencia que eso. Bueno, un pequeño problema, un pequeño inconveniente, en algún momento la cámara dejó de grabar, no se grabaron los últimos 5 minutos de video, así que bueno, acá estoy yo para finalizarlo. Como habíamos dicho anteriormente, mi hermano está en Córdoba disfrutando de este fin de semana largo, así que bueno, le mandamos un saludo grande para él, espero que le esté pasando bien. Y bueno, acá estoy yo para finalizar lo que nos quedaba. Hablamos de descanso, hablamos de nutrición, cuáles son desde nuestro punto de vista los puntos más clave, los puntos importantes para tener una alimentación saludable. Tocamos una de las ramas que hoy en día más está en boga de la nutrición, que es por un lado la alimentación vegetariana o vegana, y ahora me interesaba tocar el otro punto, que es la alimentación cetogénica, que es bastante opuesta a esta alimentación vegetariana o vegana, que ambas podemos decir que tienen un punto en común y clave, por el cual la gente mejora su salud, es que no están estos alimentos ultraprocesados de los que hablábamos al principio. ¿En qué consiste? Básicamente en utilizar los cuerpos cetónicos, las cetonas, es decir, la grasa como fuente de energía, donde hay existencia prácticamente nula de los carbohidratos. ¿Qué pros o qué contras puede tener este tipo de alimentación? Como pros, mucha gente que utiliza este tipo de alimentación dice que tiene mucho menos ansiedad, que tiene más saciedad, tiene más claridad mental, no come tantas veces al día, por esto que está saciado, a lo mejor no se preocupa tanto por la alimentación. Contras que puede tener, por un lado podemos decir el rendimiento. Hasta la fecha, por lo menos al día de hoy, no hay estudios en deportistas de alto rendimiento que lleven este tipo de alimentación, que hayan ganado alguna medalla o algún título importante. Por otro lado, le diría también lo que es el tema de la parte social. Es difícil juntarse con amigos, conocidos, familiares que puedan compatibilizar esto. A lo mejor se pueden salir de ese momento de esa alimentación y después volver. Es importante saber que esto tiene un tiempo de adaptación de 2 a 3 semanas
y que bueno, cuando superamos cierta cantidad de hidrato de carbono nos salimos de este tipo de alimentación y volvemos a utilizar la otra fuente de energía. Hay gente que hoy en día está muy de acuerdo y te dice que este tipo de alimentación es más sano. Desde nuestro punto de vista, como hablábamos al principio, lo importante son los nutrientes, no tanto el alimento. Obviamente, como decíamos también, cuanto menos procesamiento tenga ese alimento, mejor y más natural va a ser. Pero bueno, todavía quedan estudios para determinar si este tipo de alimentación a largo plazo mejora la longevidad, mejora la calidad de vida. Por ahora se han visto efectos positivos en gente, sobre todo que tiene algunas patologías como Alzheimer, como diabetes. Al bajar estos niveles de inflamación en el cuerpo, la persona mejora, pero también, como estaba diciendo recién, alejar una serie de alimentos ultraprocesados, tanto la persona que hace dieta vegetariana como la persona que hace dieta cetogénica, está tanto la persona que hace dieta vegetariana como la persona que hace dieta cetogénica está dejando de lado un montón de productos ultraprocesados que van en contra de la salud y está metiendo un montón de productos naturales que tienen mayor cantidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales, y bueno, ese va mayormente, digamos, el principal beneficio que tiene a nivel de salud. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. La semana que viene tenemos más temas para seguir charlando, ya lo vamos a grabar en día de horario normal, como siempre todos los sábados. Esta semana lo que hicimos adelantar, igualmente no dejarlo sin podcast para que lo pudieran escuchar, porque nos parecía que todo lo que pudimos grabar hasta acá era bastante interesante y estaba bueno, así que concluir ahora con estos últimos 5 minutos para no perder todo el trabajo que habíamos hecho. Cualquier duda, comentario, sugerencia, temas para siguientes capítulos que quieran que charlemos, lo pueden dejar acá abajo en YouTube en la caja de comentarios. Vamos a estar subiendo los Reels a la página de Instagram. También subimos otro tipo de contenido, no solamente este tipo de videos podcast, sino también hablando de entrenamiento, hablando de rehabilitación, que son los temas a los que nos dedicamos. Así que bueno, dejen su me gusta, compartan el video que ayuda. A lo mejor a ustedes no son temas que les interesa un capítulo determinado, pero conocen a algún amigo, conocido, familiar que les pueda interesar, así que si lo comparten, la verdad que nos ayudaría un montón. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.